estaba diciendo en el problema. Ejemplo, ¿no? Ese parabólico que estábamos resolviendo. Primero un comentario. Aquí dijimos, no tiene rozamiento, pero como estáis viendo aquí, estoy poniendo explícitamente en los que no hay rozamiento cinético. Uno diría, bueno, si hay rozamiento estático, tampoco se conservaría la energía mecánica. Falso, porque el trabajo que realiza el rozamiento estático es nulo. Eso es otra cosa, un aspecto, ya que estábamos recordando una cosa tan importante para los mecanismos como es el rozamiento seco en este caso, ya veremos en la asignatura, ¿no? En el segundo semestre, el rozamiento cuando tenemos fluidos, qué ocurre con sólidos que están dentro de fluidos en su movimiento, otro tipo de rozamiento debido a la viscosidad, pero eso más adelante. Ahora estamos con el rozamiento entre cuerpos sólidos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el rozamiento estático no hay movimiento relativo. La palabra aquí es relativo. Pensad en el problema que hicimos ese con los tres cuerpos, ¿no? Cuando teníamos el caso de que había dos que se movían conjuntamente respecto a un observador externo, o sea, que tenían movimiento, estaban acelerados, pero entre ellos no tenían movimiento relativo. En ese caso, el rozamiento es estático. El rozamiento estático no realiza trabajo. Es decir, que cuando yo me muevo, cuando andáis en el suelo normalmente de esta manera, que estoy cambiando de sentido, eso quiere decir que tengo que tener aceleración, un momento la velocidad hacia allá y cambio de sentido, o sea que forzosamente tengo aceleración, pero los zapatos no deslizan con respecto al suelo. Eso quiere decir, bueno, ¿a qué se debe la aceleración? Si uno analiza, ¿no?, las fuerzas externas que están actuando sobre mi cuerpo, tendré el peso, tengo lo normal, además tengo una fuerza tangencial, que es la fuerza de rozamiento. Como no hay movimiento relativo, es rozamiento estático.
la aceleración es horizontal, es decir, que la aceleración proviene naturalmente del rozamiento estático, no hay otra cosa que tenga una componente horizontal. Es decir, que el rozamiento estático me permite acelerarme, pero no realiza trabajo. Si uno se fija en el punto de aplicación no se desplaza. Lo importante a la hora, instantáneamente, no hay desplazamiento. Eso quiere decir que el trabajo que realiza infinitesimal es cero, es decir, es cero siempre y cuando no haga esto. Entonces, tengo rozamiento cinético y en ese caso sí hay trabajo, hay un desplazamiento relativo, habría que ver cómo es el desplazamiento relativo para analizar todo ese tema. Muy importante entonces, en lo que estábamos tratando, en los sistemas, el rozamiento tres sólidos, rozamiento estático, rozamiento cinético. Un aspecto fundamental es que el rozamiento estático no realiza trabajo. Por lo tanto, no, a la hora de analizar la conservación de la energía mecánica, puede existir rozamiento estático entre elementos, pero eso no me anula la conservación de la energía mecánica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el problema que teníamos, el primero que hemos tratado, uno podría haber analizado el problema también desde el punto de vista de la conservación de la energía mecánica, siempre y cuando estuviésemos en el caso primero que analizábamos, con rozamiento estático. Fijaos que en ese problema también teníamos un grado de libertad. Es decir, que podíamos haber llegado a la ecuación del movimiento, a las aceleraciones como estaba acelerándose, y de ahí a las velocidades y de ahí a las posiciones, pues de la misma manera que voy a hacer yo ahora con este otro problema. En el segundo caso, con rozamiento cinético, entonces ya no. Entonces no podríamos aplicar la conservación de la energía mecánica. Podríamos aplicar naturalmente el teorema del trabajo y la energía cinética, eso sí, que no es nada más, como recordaréis, espero, que es un cocinado, como digo yo la palabra cocinado, cuál es el origen de ese teorema y por lo tanto de la conservación de la energía mecánica, si se cumplen condiciones, de las leyes de Newton, de integrar las leyes de Newton en el espacio, una integral de camino. Hallar el trabajo era una integral de camino, ¿no? O sea que el origen no es uno diferente, son las leyes de Newton también. Por lo tanto, la conservación de la energía mecánica o el teorema del trabajo y la energía cinética no dan información adicional a un problema. Es decir, que uno no puede hacerse trampas en el solitario diciendo, bueno, necesito ecuaciones, voy a aplicar las leyes de Newton, todas ellas, y además voy a obtener información adicional independiente mediante la conservación de la energía mecánica o el teorema de la... No. Sí, claro, naturalmente que lo puedes aplicar, pero no es información independiente. Ahí dentro están las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Es decir, que no hay ecuaciones a mayores independientemente de las que uno puede aplicar, obtener de la segunda ley de Newton. Que quede eso claro. Vale, ¿de acuerdo? Bien. Duda. Curioso aquí en el movimiento, ahí tendría que ser la pregunta inmediata. Es decir, y entonces si estabas quieto y te pones a andar, es decir, adquieres una energía cinética, esa energía cinética, ¿de dónde proviene? Alguien tendrá que realizar algún trabajo. Si el rozamiento seco no lo realiza, pues uno se queda diciendo, madre mía, entonces el principio de conservación de la energía mecánica, de la energía. Acabamos de violar ese principio, ¿no?, de conservación de la energía, de algún sitio tendrá. Estoy quieto en este sistema de referencia, energía cinética cero. Pues a ver, ha cogido velocidad, energía cinética, pero me está diciendo que el trabajo que realiza el rozamiento seco es cero. Eso significa meditar sobre las leyes de Newton que tenemos ahí detrás.
Claro, si uno ve, estoy doblando las piernas, estoy flexionando las piernas, es decir, que ya, aquí tengo los músculos. Los músculos tengo energía química almacenada en los enlaces que se está liberando. Y ahí sí, lo que tengo son fuerzas que ejercen los músculos, que se desplazan, su punto de aplicación es decir, que están realizando un trabajo. Son fuerzas internas al sistema, el sistema era yo. Es decir, que las fuerzas internas realizan un trabajo y ese trabajo se mantiene como energía cinética de todo el sistema. ¿De acuerdo? Es decir, que a la hora de analizar un problema desde el punto de vista energético, hay que tener muchísimo cuidado con no olvidarse de las fuerzas internas al sistema. ¿Bueno? Eso como conservación de la energía. ¿Alguna duda sobre eso? Bien. Recordad, entonces, por favor, acabo de decir lo de la conservación de la energía mecánica, el otro día dejé caer lo de la energía potencial gravitatoria, hoy he dejado caer lo del teorema del trabajo y la energía cinética, y esos todos son conceptos anteriores a esta asignatura. Por favor, echadles un vistazo para recordarlos. Dudas, por supuesto, estoy abierto a todas ellas y saldrá más a lo largo de la asignatura. E incluso si, que siempre lo hago, volveré rápidamente a demostrar de dónde sale lo del teorema. Pero antes de eso, por favor, poneos manos a la... No vaya a ser que se me crucen los cables y no lo haga. Entonces ahí es donde estamos, ¿de acuerdo? Lo haré. Pero tenéis que... El otro día ya vi que no. Entonces, cuidado. Estamos muy al principio. Por favor. ¿Están las cosas claras? Dije el día de la presentación. Lo que trae problemas entre las personas es quizás no hablar y la falta de claridad. Esa, ¿no? Que las cosas queden ahí nebulosas es lo que trae a veces problemas graves. Entonces, por favor, que no haya en ese sentido, o sea, que digamos, que uno pueda pensar lo que quiera de mí, como yo de vosotros, ¿no? Duro, blando, exige mucho, exige poco, lo que sea, pero que no haya, digamos, dudas al respecto, en un sentido o en el otro. Vamos a ponernos con a ver si llegamos a la misma ecuación del movimiento y de manera más agradable, uno diría. Teníamos aquí como ejemplo. Tenemos aquí nuestro observador, ¿no? Inercial. No haya la gravedad, sin rozamientos, y el alambre era de la forma cumplida igual a x cuadrado. Otra pregunta que hubiese sido así, digamos, normal, cuando uno dice, anda, la forma del alambre es y igual a x al cuadrado. Rechina un poco si uno piensa en las dimensiones, ¿no? En las dimensiones que tengo a la izquierda es una igualdad igual a x al cuadrado. Por lo tanto, las dimensiones de lo que tengo a la izquierda tienen que ser las dimensiones de lo que tengo a la derecha. Las unidades tienen que ser a ambos lados igual. Si uno piensa, hombre, y x tiene dimensiones de longitud, metros, ¿cómo es posible que lo que tenga a la izquierda sea longitud y a la derecha longitud al cuadrado? Los problemas normalmente suelen añadir una frase, a veces no, pero para ahorrarse, expresado en el sistema internacional. Esto significa que realmente lo que tenemos aquí es que todo está expresado en el sistema internacional. Eso quiere decir que I naturalmente es metros, esto es metros al cuadrado, pero aquí hay un 1, que nosotros no ponemos explícitamente, 1 por algo es ese algo, pero por supuesto tiene unidades.
longitud a la menos 1, metros a la menos 1. Ese 1 es metros a la menos 1. Si uno dice, naturalmente, expresado en el sistema internacional, ya veis cómo falta eso, porque si no, tendríamos que decir en qué sistema. O bien, uno podría haber puesto aquí, igual a 1 metros a la menos 1 por x al cuadrado en cualquier sistema de unidades. Tendría que transformarlo al correspondiente. Es decir, que tenemos dos opciones en ese problema para ponerlo. O bien no poner explícitamente el 1 metros a la menos 1, ¿de acuerdo? Y añadir que está toda esa expresión en unidades correspondientes al sistema internacional, o bien decir es I igual a 1 metros a la menos 1 x al cuadrado, liquidado. Bien. Genial. Sin rozamiento. Es decir, que tendríamos aquí la fuerza normal no realiza trabajo. De la bolita. Es decir, que tendremos la energía mecánica E, la energía cinética K, por ejemplo, o en los libros se utiliza mucho también P como energía cinética, K de kinetic o T, menos, da igual, siempre lo diré U, energía cinética. Sí. Ya, ¿porque se corta o porque es demasiado pequeña? Demasiado pequeño. Ya. Intentaré escribir más antes. Un comentario al respecto. La cantidad de años que llevo diciendo a los alumnos, si tienen un aula así de larga, tienen que tener una pantalla mucho más ancha. Esta y la 18. ¿O no? No es lógico. Sobre todo aprovechando lo de la pandemia, vayan a ver, aparte de aquí el gran hermano, pues hombre, podrían haber aprovechado y habernos plantado un buen proyector más grande para que las personas que se sienten al fondo, como acaba de comentar vuestro compañero, lo puedan ver mejor. Es decir, que no solo yo haría un intento, pero a veces me lo recordáis, no me enfadaré. ¿De acuerdo? Al delegado, la persona a eso, es como decirle, oye, a vosotros os van a hacer quizás más caso que a mí, que ya lo he comentado a diferentes direcciones de la escuela, ¿no? Pero la respuesta es que el aulario no está bajo nuestra responsabilidad. Digo, bueno, si yo quisiese un cargo también, como no quiero cargos, no soy yo el que me tengo que ocupar, luchad vosotros por ello, que para eso están dando clase vuestros alumnos, nuestros alumnos. ¿No? Esa es la cuestión. Aprovecho la pregunta para desahogarme como todos los años. Ha correspondido ahora. Bueno. Energía potencial, en este caso, gravitatoria. ¿De acuerdo? Porque la fuerza que tenemos por ahí es la gravedad la que realiza trabajo y es conservativa. Ya recordaremos eso en un capítulo posterior. El tema correspondiente a energías. Bueno, energía cinética. Medio de la masa de la bolita por la velocidad de la bolita al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria, aceleración de la gravedad uniforme, significa que en todos los puntos uniforme significa que en todos los puntos tengo el mismo vector, misma dirección,
sentido y módulo, cosa que no es estrictamente cierta, pero en las dimensiones de nuestro problema sí lo es, aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué teníamos? Escogemos un nivel de referencia, una altura de referencia, pues por ejemplo, puedo decir que para i igual a 0 le asigno energía potencial gravitatoria a 0. Entonces tendríamos aquí mg, la altura i, que se encuentra para i positivos, estamos diciendo que tiene energía potencial gravitatoria positiva, caso que estuviese por debajo, el alambre lo impide, pero en otro problema, entonces la energía potencial gravitatoria puede ser negativa, la energía cinética no, pero la energía potencial gravitatoria sí puede ser, ¿de acuerdo? Recordaros aquí en este momento, y si escojo otra altura, no os preocupéis, lo que interviene son diferencias, lo que aparecen son diferencias en la energía potencial, en los problemas. Es decir, que cuando uno dice que se conserva la energía mecánica, me está diciendo que en un instante, en una situación, la energía mecánica va a ser igual a la que tiene en otro instante. Por lo tanto, lo que intervienen son diferencias, lo que aparecen son diferencias en la energía potencial. Si lo que aparecen son diferencias, el nivel de referencia en la energía potencial al final se va a restar de uno con el otro. Bien, tenemos esto. Es decir, mg por i es constante, no constante, constante. No cambia, no varía. Bien, vamos a por la velocidad. Velocidad al cuadrado, que es lo que necesitamos, el módulo de la velocidad al cuadrado. ¿Esto qué será? El módulo de la velocidad al cuadrado será la componente x en coordenadas cartesianas. Vamos a seguir utilizando coordenadas cartesianas todavía. Dice, mira qué cómodo que es la componente x al cuadrado de la velocidad más la componente y al cuadrado de la velocidad. Esto en otro tipo de componentes ya veremos que no es así, que no va a ser así. Pero bueno, muy bien, ¿y esto? La componente x, si uno dice, tú has llamado a vx x punto, o sea, la de x con respecto al tiempo, es decir, x punto, y teníamos la componente y, la derivada de y respecto a t, es decir, y punto. Pues tendríamos aquí x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Pero ya podemos ir, no son independientes x e y, es decir, que en algún momento tendremos que hacer uso de lo que hacíamos antes. Si teníamos igual a x al cuadrado, ¿qué teníamos respecto a y punto, la derivada de y? Teníamos 2x por x punto, ¿no? Es decir, que tendremos aquí 2x por x punto. Lo mismo que el día pasado, ahí no ha hecho nada. Bien. Es decir, que tendríamos aquí x punto, todo y al cuadrado, x punto al cuadrado más 4x cuadrado x punto al cuadrado. Es decir, que tendríamos, voy a borrar aquí, tendríamos v al cuadrado, sacando factor común, x punto al cuadrado, 1 más 4x al cuadrado. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Muy bien. Es decir, que teníamos aquí n, un medio de m x punto al cuadrado, 1 más 4x al cuadrado, más m, g, y, hemos dicho, ya estamos poniendo todo en función de x. Esto es constante, no cambia. Sé que tengo la manía de escribir para constante z. Vale, ¿cómo vamos a llegar a la ecuación? Si algo es constante, no varía en el tiempo, la derivada tiene que ser 0.
Esto es lo que nos va a dar la ecuación de movimiento. Vamos a derivar todo ello con respecto al tiempo. Borro aquí arriba que esto no lo necesito. Vamos allá. Un medio de m. Tenemos aquí todo esto. Voy a poner en rojo en otro color, así, rojillo. ¿Dónde está la dependencia temporal? X depende del tiempo, la velocidad depende del tiempo, la aceleración depende del tiempo, es una función del tiempo. Aquí tenemos el tiempo y ahí tenemos el tiempo. Son funciones del tiempo. Es decir, que tendremos aquí el producto de dos términos que dependen del tiempo al derivar. Vamos a hacer la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Si queréis lo pongo así bien grande entre ahí un medio de m. Vamos a ver, regla de la cadena sería derivar con respecto a x punto por la derivada de x punto con respecto al tiempo. Lo he dicho de palabra. Tengo que derivar ahí una función, tengo ahí dentro el tiempo, pues vamos a hacer la regla de la cadena. Será la derivada de todo ello con respecto a x punto por la derivada de x punto con respecto al tiempo. ¿Ya está? La derivada de x punto al cuadrado con respecto a x punto. 2x punto por la derivada de x punto con respecto al tiempo. X punto punto. ¿Lo veis ahí la comodidad de poner los puntos? Porque si no, se llena eso todo de Ds. Y realmente no da, lo único visualmente emborrona. Pero claridad no da nada, todo lo contrario. Los puntos sí ayudan. Y habíamos dicho, por el siguiente sin derivar. 1 más 4x al cuadrado, más. El primero sin derivar, x punto al cuadrado, por la derivada con respecto al tiempo de 1 más 4x al cuadrado, el mismo juego. La derivada de 1 es constante, 4x al cuadrado, la derivada de 4x, tendremos 8, 2 por 4, 8, 8x por la derivada de x con respecto al tiempo, x punto. Más, que no se me olvide, la derivada de, otra vez tengo mgx al cuadrado con respecto al tiempo, me quedará un 2m g x punto. ¿Esto igual a qué? A 0. Esa es la ecuación. Bueno, aquí podemos naturalmente, que vamos a hacer inmediatamente, a simplificar. Borro aquí abajo. Ahora es importante, no pasa nada, unos segundos. ¿Me habéis preguntado? ¿Ha quedado claro cómo he hecho la derivada? Bien, estupendo. Pues vamos aquí a... Bueno, por lo pronto, uno dice, vamos a sacar factor... Está todo multiplicado por m. O podemos sacar factor común, si queréis, m y x punto. Pero bueno, primero vamos a ir paso a paso. Es decir, que si todo ello es igual a 0, naturalmente tiene que ser válida la ecuación dividiendo por m, es decir, que será un medio por todo esto. Muy bien, pero aparte de eso podemos sacar factor común. En esta expresión. Anterior, vamos a sacar un x punto. Es decir, que voy a poner aquí, fijaos, un medio tendría aquí 2 por un medio, 1, tendría x punto. Vamos a hacer aquí. Tendríamos x punto punto, 1 más 4x al cuadrado,
1 medio por 8, 4, es decir, que tendría aquí, cuidado, saco un x punto fuera, que es este, tendría 4, x punto al cuadrado, por ponerlo en ese orden. Fijaos que tengo aquí 1 y 2, 3, saco 1 fuera. Más, saco el factor común todo ello, más 2 gx igual a 0. Muy bien, genial. Y ahora uno dice, bueno, si recordáis, la ecuación del movimiento era todo esto igual a 0. Podéis comprobarlo con lo que llegábamos el otro día. La segunda ley de Newton, con la ligadura. Anda, aquí ya por pronto, fijaos en lo que he hecho, la normal, no me he tenido que ocupar de eliminarla, no realiza trabajo, no me aparece, no aparecen las fuerzas de ligadura. Hice un comentario el otro día acerca de la elaboración, cuando pasemos, ¿no?, lo del principio de los trabajos virtuales, mecánica de Lagrange, qué ventaja, una de las ventajas que tiene, es precisamente que no te aparecen las fuerzas de ligadura. Tú quieres saber cómo se comporta el sistema, pero no tienes un interés en cómo son las fuerzas de ligadura. Lo único que hacen es forzar a que sigan determinados caminos. Entonces, no aparecen. Aquí son métodos energéticos, por así decirlo, entre comillas. Ya veremos cómo en la mecánica de Lagrange tendremos que tratar con la energía cinética y la energía potencial también. Bueno, pero aquí exactamente no es, porque uno dice, bueno, pero cuidado, tú tenías esto igual a 0, pero aquí tienes x punto por todo eso igual a 0. Y hay dos posibilidades. Cuando tienes el producto de dos cosas igual a 0, o bien esto es 0, o bien esto es 0. Pero claro, no, en nuestro problema esto se tiene que cumplir, esta ecuación, para cualquier instante. Es decir, para todo x punto, porque sí habrá instantes en los extremos, cuando se encuentran en los extremos, que la velocidad es 0 y la componente x de la velocidad es 0. Pero esos son casos particulares, instantes. Tiene que cumplirse, ahí es donde viene, la ecuación del movimiento describe el movimiento general, no en un punto en particular, sino en cualquier instante. Para cualquier x de t, eso quiere decir que no nos queda más remedio que la ecuación del movimiento sea en nuestro problema. Repito lo que dije antes. Hemos llegado a la misma ecuación, lo cual no está mal. No siempre me pasa, porque meto la pata en cálculos intermedios. No, es una broma. O sea que hemos llegado al mismo sitio. Por caminos que uno dice, son caminos diferentes, independientes. No. Eso es lo que os estaba diciendo aquí, al aplicar la conservación de la energía mecánica, lo que estamos viendo, lo que hay detrás es el trabajo, no es nada más que un cocinado de la segunda ley de Newton. Es decir, que el origen es el mismo. Lo que pasa es que uno empieza a otro nivel, quizás más cómodo. ¿Qué pensáis? ¿Más cómodo? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Salvo que naturalmente nos pregunten por la fuerza normal. Bueno, uno diría, bueno, pero si tienes esto siempre puedes, más fácil decir, ahora pongo la segunda ley de Newton, que ahí me van a aparecer las fuerzas de ligadura, en particular la normal, pero ya sabiendo cómo se mueve, ya sabiendo cómo son las aceleraciones. Despejas y liquidar. ¿De acuerdo? Caso de que nos preguntasen por... ¿Qué
¿qué podemos hacer? Bueno, pues resolverlo. A lo pronto. Vamos a por ello. Vamos a ponernos... A ver, os voy a poner otra. X punto al cuadrado, ¿no? Era x punto al cuadrado, no x cuadrado, más 2gx igual a 0. Fijaos, acabo de decir cómo era 4x cuadrado x punto o 4x punto al cuadrado. Y es ahí donde estaba con la memoria. Si tengo alguna duda, o sea, si en ese momento yo estoy solo con vosotros, tengo una duda, ¿cuál de las dos opciones son? Pensad, ahora mismo, ¿qué es lo que debería hacer? Estoy forzando la memoria. La ecuación era, ese término era, había un cuadrado por el otro. Murphy, x cuadrado, x punto o x punto al cuadrado. Todos los términos tienen que tener las mismas dimensiones. Es decir, que si yo tengo aquí el 2gx, ¿no? Fijaos cómo son las dimensiones de g, de la aceleración de la gravedad, longitud por tiempo a la menos 2, ¿no? Es decir, L2 por t a la menos 2 aquí tengo que tener exactamente lo mismo. Claro, con un x punto solo tengo un tiempo a la menos 1. Es decir, que tiene que ser al cuadrado. No queda más remedio. Es decir, buscar las dimensiones. Todos los términos tienen que tener las mismas dimensiones. Genial. Hay un ejemplo típico para eso que voy a poner ahora. Hay una... Normalmente uno duda entre esto, o bien la puede poner, si queréis, de esta otra manera. ¿No? ¿Os suena, no? Omega, la velocidad angular. O sea, que tengo un movimiento circular. Uno dice, ¿cómo era la relación entre el módulo de la velocidad y la velocidad angular? Por ahí había un producto. Y aquí viene Murphy. La ley de Murphy. Uno diría 50% de probabilidades de acertar. Realmente no. Uno falla por la ley de Murphy. ¿De acuerdo? Os recuerdo que nosotros demostraremos la ley de Murphy con lo de la tostada, más adelante. Esa es mi intención. Es decir, ¿por qué la tostada cae siempre por el lado de la mantequilla y de la mermelada? Pero bueno, ese es un problema físico. Es una broma. Entonces uno diría, pues esto o esto, ¿no? Mirad las dimensiones. Tienen que coincidir a izquierda y derecha. Por lo tanto, lo correcto es esto. ¿De acuerdo? Bueno, esto como recordatorio, como que siempre uno puede apoyarse para saber si está haciendo las cosas bien o no en un análisis dimensional. Vale, resolución de la ecuación del movimiento, es decir, que lo que nosotros buscamos es hallar x de t. Si tenemos x de t, naturalmente tendríamos y de t. Eso está, por supuesto, la posición. Es decir, que tenemos resolver, cuando uno dice resolver una ecuación en que te aparecen las derivadas, uno también puede decir coloquialmente resolver o integrar la ecuación del movimiento. Es decir, que me oiréis decir resolución de la ecuación del movimiento o integración de la ecuación del movimiento. ¿Cuánto? 2 veces, en teoría. 2 veces porque tenemos hasta la derivada segunda.
Claro, hay problemas en los cuales efectivamente uno puede a mano integrar, expresar eso como una integral, el resultado otra vez volver a integrar, como lo que dije el día pasado, y hacerlo, pero hay ecuaciones del movimiento que no permiten eso, es decir, que hay que resolverlas de golpe. Si fuese lineal, pues veréis los métodos lineales, pero esta, como os comenté el otro día y estamos volviendo a ver, es no lineal. Ecuación, la ecuación es diferencial, de segundo orden, hasta la derivada segunda, no lineal. El comentario lo dejé dicho el día pasado. A lo mejor tiene solución, pero ya aquí no me voy a matar, voy a ir a por ella directamente con el ordenador. ¿De acuerdo? ¿Cuántas integrar significa cada vez que le tengo que resolver una constante de integración? Por lo tanto, tendré que dar una condición cada vez que integro. Es decir, que en una ecuación diferencial de segundo orden, para hallar la solución particular al problema, necesitamos dos condiciones iniciales. Dos por lo de segundo, hasta la derivada segunda. Dos veces. ¿De acuerdo? Lo de inicial significa que son condiciones en el tiempo, no en el espacio. Uno piensa que tiene que ser en el tiempo cero, por lo de inicial, pero eso no es verdad. Puede ser, la información tiene que ser en algún instante de tiempo y no tiene por qué ser las dos en el mismo instante de tiempo. ¿Está eso claro? Son condiciones en el tiempo. En algún instante me tiene que decir cómo es la primera derivada y cómo es la posición. No la aceleración. Fijaos que integrar necesito, si pudiese integrar la aceleración, necesito la condición inicial en el tiempo para la velocidad. Cuando tengo la velocidad, al integrar necesito la condición en el espacio, en un instante de tiempo, la posición. Es decir, que necesitamos cómo es. Eso sí, suele ser normal que uno dice en t igual a 0. Suele ser normal, salvo que a mí salvo que yo no quiera y diga en t igual a 2 segundos, la velocidad es esta. Pero lo dices en el enunciado, ¿eso? Sí, por supuesto. Sí, ahora voy a decir cuáles son. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlas fácil. Yo cojo y digo, pongo el cronómetro en marcha y en ese instante, t igual a 0, la posición es que se encuentre a la izquierda. X igual a menos 1, por lo tanto, igual a 1. La posición es menos 1, 1 en el sistema internacional. Y que parte del reposo. Esas son las dos condiciones que yo añado ahora al enunciado, para saber cómo es la posición en cualquier instante posterior. Porque claro, no es lo mismo si lo pongo en menos 1, 1 con velocidad 0 que si lo pongo en menos 1, 1 con una velocidad. Se moverá diferente, ¿no? El movimiento no es el mismo. Es lo mismo que coger la tiza aquí y decir... que me está avisando mi teléfono para hacer la pausa. No, es lo mismo que si digo, tengo aquí una tiza y se va a mover aquí en el aula, en el vacío, ¿no? Entonces uno dice, ¿y cómo se va a mover? Pues naturalmente necesitas dar como información a la persona en qué posición la lanzas y con qué velocidad la lanzas. Si no, no vas a saber cómo es la parábola. Sí, va a ser una parábola en general, pero ¿cómo va a ser? Hay infinitas parábolas. Ese es el asunto. Bueno, pues ahora después de la pausa, son y 56, hay 2 minutos, continúan. La resolveremos.